vez más, hermanos, para mí es un privilegio poder venir a ustedes por este medio para compartirles la palabra de Dios. Quiero invitarle a que tomemos nuestra Biblia en las manos y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Dándole a Dios su lugar. Estamos en una serie de estudios de la palabra de Dios que le hemos titulado Conforme al corazón de Dios. Hermanos, la Biblia nos menciona al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, en Iglesia Bautista Centro de Vida trabajamos arduamente y luchamos porque cada miembro trabaje en tener un corazón conforme al corazón de Dios. La pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿cómo es que uno puede llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, primeramente reconociendo lo que estamos haciendo mal delante del Señor y luego buscar enderezar nuestros caminos y hacer su voluntad. Hoy quiero invitarle que me acompañe a Malaquías capítulo 1 del versículo 6 al versículo 14. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, en este texto del libro de Malaquías, encontramos nosotros que Dios acusó a los sacerdotes de Israel de no haberlo honrado y no haber dado buen ejemplo espiritual al pueblo. El templo había sido reconstruido en el año 516 a.C. y la adoración se llevaba a cabo allí, pero los sacerdotes no adoraban a Dios de manera adecuada. Esdras, el sacerdote, había llevado a cabo un gran avivamiento, pero en los tiempos de Malaquías, muchos años después de la muerte de Esdras, el sacerdocio estaba en decadencia. La adoración a Dios había perdido su vitalidad y se había vuelto más un negocio para los sacerdotes que una adoración sincera. Muy parecido a nuestros tiempos hoy, ¿verdad, hermanos? La ley de Dios requería que se sacrificaran animales vivos y sin defectos. Dice la Biblia en Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Hermanos, lamentablemente vemos que estos sacerdotes que son narrados en el libro Malaquías estaban ofreciendo animales ciegos, cojos y algunos ya muertos. Dios acusó al pueblo de Israel de deshonrarlo al ofrecer sacrificios imperfectos,
no dando a Dios el lugar que Él merece, no dándole prioridad a Él, no poniéndole sobre todo en su vida. Hermanos, nuestras vidas deben ser sacrificios vivos a Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, de esta forma, dándole a Dios su lugar en nuestra vida, si damos a Dios solo el tiempo que nos sobra, si damos a Dios ofrendas y diezmos sin entender que es un acto de adoración, si no queremos dar nuestra energía para servir a Dios o para ir a adorarle a su casa, hermanos, estamos repitiendo el mismo pecado de estos adoradores que no querían entregarle nada valioso a Dios. Ellos no daban su lugar a Dios como Dios soberano. Hermanos, nuestras acciones demuestran dónde está nuestro corazón. Nuestras acciones demuestran si estamos cerca de Dios o lejos de Él. Por eso el apóstol Pablo, como leíamos anteriormente, nos exhorta a que nosotros nos presentemos delante de Dios para adorarle. Hermanos, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios impropios a Dios, ya que los ofrecían a su manera, no como Dios les había ordenado. Esto solo mostraba una mala actitud de su corazón para con Dios. Los sacerdotes, como intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel, tenían la responsabilidad de reflejar las actitudes y el carácter de Dios. Al aceptar sacrificios impuros, estaban llevando al pueblo a creer que Dios acepta esos sacrificios también. Hermanos, como cristianos, estamos en esa misma posición de los sacerdotes de aquel entonces, debido a que ahora nosotros, nuestro deber es reflejar a Dios en nuestra vida. Por eso nuestro corazón debe ser un corazón conforme al de Dios. Hermanos, dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, acá en el Nuevo Testamento, en esta carta escrita por el apóstol Pedro, encontramos que él dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. Si usted es permisivo con lo pecaminoso, está siendo como estos sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Los cristianos, hermanos, somos ahora el pueblo de Dios, no somos judíos. Somos una nación santa adquirida por el precio del sacrificio de Jesús en la cruz. Nuestro sacrificio hacia Dios debe ser de una forma que sea agradable a Él. De esa forma nosotros mostramos que tenemos una nueva vida en Cristo. Muchos hoy en día piensan que seguir a Cristo debe hacer que la vida sea más fácil o más cómoda. Buscan a Dios por conveniencia. La realidad, hermanos, es que para ser cristiano se requiere de un trabajo arduo para vivir de acuerdo a los requerimientos de Dios. Para el verdadero cristiano, el servir a Dios es lo más importante en su corazón. Él renuncia a muchas cosas de este mundo, considera de importancia las cosas de Dios, porque él ve el gran valor que tiene el servir a Dios por el hecho de lo que obtendrá allá en la vida eterna. Ahora bien, hermanos, al pensar en lo que acabamos de hablar, debemos hacernos la pregunta: ¿qué anda mal con nosotros? Es lamentable que hacemos toda clase de sacrificios para trabajar. Hacemos toda clase de esfuerzo y sacrificio para estudiar. Hacemos grandes esfuerzos para cualquier actividad que tenga que ver con nuestra comodidad. Pero cuando se trata de hacer un sacrificio por Cristo, sencillamente no lo hacemos. Eso debe cambiar en nuestra vida, hermanos. Por eso hoy quiero que consideremos 3 puntos que nos pueden hacer reflexionar y nos pueden ayudar a buscar un cambio en nuestro corazón para con Dios. Primer punto: Dios tiene que ocupar el primer lugar de nuestra vida. Dios, como creador de todo lo que existe, debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser lo más importante para nosotros, ya que Él nos creó y le dio propósito a nuestro existir. Si no vivimos conforme a Dios, nuestra vida es una vida que no tiene rumbo en este mundo. El ser humano, hermanos, no es producto de millones de años de evolución. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. ¿Qué es lo que anda mal con el ser humano? Entonces nos hacemos la pregunta.
Hermanos, esta pregunta es la que se hacen muchos filósofos, muchos psicólogos e incluso los criminalistas. La Biblia nos da respuesta clara y sencilla a esta pregunta. La respuesta es que el hombre alejado de Dios es un ser que va depravándose cada vez más y más porque su propósito de existencia está muy lejos del propósito de su Creador. Por eso observa, hermanos, cómo este mundo el día de hoy va de mal en peor, tristemente. La única solución al problema es que el ser humano ponga a Dios en primer lugar en su vida. Segundo punto, debemos amar a Dios como corresponde. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Sabemos, creemos y predicamos que hay un solo Dios, el único Dios creador de todo lo que existe, el cual nos creó con un propósito bueno y agradable. ¿Qué otra cosa podríamos hacer sino amarle con todo nuestro ser? Sabemos que Él nos ama. Él nos lo demostró a través de enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, ya que debido a nuestra maldad, a nuestro pecado, a nuestra rebeldía, nosotros merecíamos la condenación eterna en el infierno. Pero debido a su inmenso amor, fuimos redimidos y hechos hijos suyos. Los que hemos experimentado la salvación en Cristo, debemos amar todo lo que tiene que ver con Él. Amar su palabra, amar su reino, amar su iglesia, amar su creación. Todo lo que es de Dios, debemos amarlo. Tercer punto. Vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Los creyentes en Jesucristo debemos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios dados en su palabra. Ya hemos estudiado y entendido que el mandamiento principal es amar a Dios con todo nuestro ser. Si en verdad Dios ocupa el primer lugar de nuestra vida, le vamos a amar con todo nuestro ser. Se va a notar en nuestro diario vivir, se notará en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestro actuar. En nuestra vida se verá reflejado el amor y dedicación que tenemos al reino de Dios. Y se demostrará a través del hecho de que practicamos el servir, evangelizar y discipular. Los que se dicen cristianos, pero no tienen a Dios en primer lugar en su vida, nunca se preocupan por estudiar la Biblia. Nunca le dan importancia al orar. No les interesa tener compañerismo cristiano, y mucho menos el testificar que creen en Cristo. Nunca pondrán los principios de Dios en su vida. No buscarán obedecer los mandamientos del Señor. Vivirán vidas como que Dios no existiera, lamentablemente. Hermanos, en resumen podemos decir que para darle a Dios el lugar que Él merece, debemos trabajar por tener un corazón conforme al corazón de Dios. También debemos resaltar que tenemos que darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Tenemos que trabajar y esforzarnos cada día por vivir de acuerdo a sus mandamientos, buscando santidad. Si trabajamos en ello, entonces seremos conocidos como personas conforme al corazón de Dios. Hermanos, para finalizar el mensaje, yo quiero que entendamos que es necesario que nosotros busquemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. En estos tiempos necesitamos nosotros la presencia de Dios en nuestra vida, que sea reflejado en nuestro ser la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Yo te invito, hermano, a que cada día nos esforcemos, que cada día trabajemos arduamente por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que entonces nosotros podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros no damos prioridad a todo lo que proviene de ti. Y hoy hemos entendido que necesitamos, Señor. Necesitamos ponerte a ti en primer lugar sobre todo en nuestra vida. Necesitamos trabajar para que nuestro corazón sea conforme a tu corazón. Que todo lo que hacemos para ti lo hagamos con amor, con devoción, con dedicación. Que podamos honrarte por medio de nuestra manera de vivir. Que podamos, Padre, exaltarte por medio de la forma en que nosotros nos conducimos, basándonos en la guianza de tu bendita palabra. Por favor, Señor, cambia nuestra vida y ayúdanos a ser conforme a tu voluntad. Que podamos ser instrumentos en tus manos. Así es, Padre, que
nos encomendamos a ti y te agradecemos por tu palabra que hoy ha exhortado nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos y pedimos todo en esta oración. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.